I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. Antes de pasar a la multiplicación y división de términos algebraicos, vamos a revisar las partes que tiene un término algebraico. Nosotros vamos a contar con el coeficiente, que es el número que se escribe a la izquierda de la literal. Tenemos también nuestra literal y el exponente, que se escribe en la parte superior de la literal. Ahora, el coeficiente, tanto como el exponente, pueden ser positivos o negativos. Es importante que nosotros podamos diferenciar cada una de las partes que tiene un término algebraico, porque al momento de realizar las operaciones, ya sea multiplicación o división, las funciones que van a tener son distintas. Cosas que siempre se tienen que recordar para poder resolver multiplicación y división de términos algebraicos. Primero, cuando una literal no tiene un valor escrito a la izquierda o que no tiene un valor escrito como exponente, quiere decir que tanto su coeficiente como su exponente es 1. Al omitir cualquiera de esas dos partes, nosotros tenemos que sobreentender que ese valor sería 1. No es necesario escribirlo, ¿sí? Tenemos que sobreentenderlo. Otra de las cuestiones que siempre hay que recordar es que cualquier valor que esté elevado con exponente 0 va a ser igual a 1. Esa es una de las leyes de los exponentes que ya conocemos. Entonces, cualquier valor que esté elevado a la 0 es igual a 1. Y por ello, también hay que recordar que cuando tengamos, por ejemplo, 8x a la 0, vamos a tener como valor solamente el 8. No es necesario poner el x a la 0, ya que el valor de x a la 0 siempre va a ser 1, porque cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos 8 que se multiplica por x a la 0 es igual a 1 y como resultado tenemos el 8. Es por eso que siempre que tengamos una literal elevada a la 0, cuando tenga su coeficiente, simplemente podemos omitir anotarla. Y tendríamos entonces que 8 en este caso, 8x elevado a la 0 sería igual a 8. Entonces, estas son las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para poder pasar a lo siguiente. Primero, comenzaremos con la multiplicación de términos algebraicos. Lo que nosotros tenemos que recordar es que los coeficientes, como ya dijimos, son los números que se escriben a la izquierda de la literal. En el caso de tener una multiplicación de términos algebraicos, los coeficientes, como pueden ver, van a respetar esa operación, por lo tanto, se van a multiplicar. ¿Sí? Estamos en una multiplicación, los coeficientes se multiplican. Por lo tanto, 3 por 2 nos da como resultado 6. Ahora, lo que pasa con los exponentes cuando estamos haciendo una multiplicación de términos algebraicos, siempre y cuando tengan la misma base, en este caso, por ejemplo, la base es x y x es la misma base, por lo tanto, los exponentes se van a sumar. Entonces, 2 más 3 es igual a 5. Ahora, este es el procedimiento que se debe de utilizar para poder multiplicar términos algebraicos. Siempre y cuando tengamos la misma base, los exponentes se van a sumar, los números pequeños, y independientemente, aunque la base sea diferente, pues se va a realizar una multiplicación de los coeficientes. Por otra parte, en la división de términos algebraicos, los coeficientes siguen respetando la operación y ellos van a realizar una división. Por lo tanto, 8 entre 2 me da como resultado 4. Ahora, lo que pasa con los exponentes al momento de dividir, siempre y cuando sean bases iguales, se van a restar. Entonces, como podemos ver, 6 menos 2 me da como resultado 4, que queda como exponente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, para realizar las divisiones, los coeficientes se van a dividir y los exponentes se van a restar, siempre y cuando sean las mismas bases en el caso de los exponentes. ¿Sí?
Muy bien, aquí tenemos a continuación tenemos dos ejemplos de multiplicación de términos algebraicos. Como ven, aquí tenemos una expresión que es un trinomio, son tres términos que se están multiplicando por un monomio, por este término que es 3x al cuadrado. Ahora, nosotros no vemos aquí un símbolo que haya entre el paréntesis y el 3, lo cual nos quiere decir que vamos a realizar una multiplicación. Siempre que no haya nada escrito aquí, nos va a indicar una multiplicación. A menos de que sea una suma, una resta, una división, tendría que indicarse con su símbolo. Entonces, comenzamos. En este caso, todo lo que está dentro del paréntesis no se puede sumar o simplificar porque no son términos semejantes. Entonces, vamos a realizar la multiplicación, como lo habíamos comentado. Vamos a resolver entonces la multiplicación con el procedimiento que ya habíamos comentado. Tenemos 7x al cubo que se multiplica por 3x al cuadrado. Ahora, como dijimos, los coeficientes se van a multiplicar. 7 por 3, 21. X al cubo por x al cuadrado me da como resultado x a la quinta. Las bases son iguales, entonces se suman los exponentes. Después, 8x al cuadrado por 3x al cuadrado. 8 por 3 son 24. Y x al cuadrado por x al cuadrado, misma base, se suman los exponentes y me da como resultado x a la cuarta. Se suman los exponentes, es a la cuarta. Después tenemos menos 5x por 3x al cuadrado. Ahora este es negativo, este valor es negativo, se multiplica por un valor positivo, por lo tanto el resultado es negativo. Y 5 por 3 me da 15. Ahora es la misma base, el exponente aquí va a ser 3, porque como habíamos mencionado, cuando no tenemos un valor escrito sobre la literal, nos está diciendo que el exponente es 1. Y 1 más 2 me da como resultado 3. Y como aquí ya terminamos, todo esto es el resultado. Tampoco se puede simplificar. Son términos que no son semejantes, por lo tanto así queda. Muy bien. Ahora el siguiente ejemplo. Tenemos 9x a la quinta menos 4x a la cuarta más 3x al cuadrado que se multiplica por menos 4x. En este caso, el menos 4x, como pueden ver, tiene paréntesis. ¿Qué hay de diferencia con el ejemplo anterior? Si no le pusiera el paréntesis, como aquí tengo el símbolo de menos, entonces yo estaría haciendo una resta de todo lo que hay en el paréntesis del lado izquierdo menos lo que está ya de este lado, que en este caso sería menos 4x. Ahora, como hay un paréntesis, aquí entre estos dos espacios no hay nada, nos está indicando que tenemos una multiplicación. Por lo tanto, vamos a multiplicar todo lo que esté en este paréntesis por todo lo que está en este otro. Entonces, 9x a la quinta por menos 4x cuadrada. Este es positivo, por un signo negativo tenemos entonces negativo. 9 por 4 son 36 y x a la quinta por x es x a la sexta. Se suman los exponentes, aquí tengo 5 como exponente y aquí no hay nada escrito, quiere decir que el exponente es 1. Luego, menos 4x a la cuarta por menos 4x. Menos por menos es más. 4 por 4 es 16. Y los exponentes se van a sumar. Aquí tengo 4 y aquí tengo un 1 que no se escribe. Entonces el resultado es x a la quinta. Después, nada más nos falta multiplicar 3x al cuadrado por menos 4x. 3 es positivo por negativo, me da como resultado negativo. 3 por 4 son 12. Y x al cuadrado se le suma el exponente que tenemos aquí, que es 1, y me queda x al cubo. Todo esto es mi resultado. Ahora tenemos tres ejemplos de divisiones de términos algebraicos. Vienen representadas de distinta manera. Vamos a resolver cada una de ellas. Primero, tenemos este binomio que se está dividiendo entre este monomio, entre 3x. Ahora comenzamos. Como bien dijimos al principio, los coeficientes sí se dividen. 15 entre 3 me da como resultado 5.
Y x al cubo entre x me queda x al cuadrado. Como dijimos, los exponentes en el caso de las divisiones, mientras sea la misma base, se van a restar. Entonces 3 menos, aquí no hay nada escrito, quiere decir que es 1. Entonces 3 menos 1 me da como resultado 2. Ahora pasamos al siguiente. Tengo 18x al cuadrado entre 3x. 18 entre 3, el resultado es positivo. 18 entre 3 me da como resultado 6. Y nos quedaría x de esa manera, x lineal. X con exponente 1, el cual no es necesario escribirlo. Tenemos aquí como coeficiente, como exponente 2, y aquí como exponente 1 se hace la resta y me queda exponente 1. Este es el resultado de esta división. La siguiente división está representada como una fracción. Ahora, como están separados cada uno de los términos por signos de suma y resta, tenemos que hacer una división individual de cada término entre 6x al cuadrado. Entonces comenzamos. 24x a la cuarta entre 6x al cuadrado. 24 entre 6 me da como resultado 4. X a la cuarta entre x cuadrada me da como resultado x al cuadrado, restando exponentes, 4 menos 2. Ahora el siguiente es menos 18x al cubo. Menos entre más da como resultado menos. Después tenemos 18 entre 6 me da como resultado 3. Y x al cubo entre x cuadrada me queda como resultado solamente la x. Esto es porque tenemos un valor lineal, ya que estamos restando el 3 que tenemos como exponente en el término de arriba, menos el 2 que tenemos como exponente en el término de abajo, que está dividiendo. Ahora solo nos falta el 30, más 30x al cuadrado entre 6x al cuadrado. Aquí el resultado es positivo, tenemos positivo entre positivo, y el resultado nos quedaría 30 entre 6, 5. Solamente el 5. ¿Por qué solo el 5? Si se fijan, tendríamos un x al cuadrado que se está dividiendo entre un x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado sería x a la 0. Y como habíamos comentado, x a la 0 es igual a 1. Cualquier valor que esté elevado a la 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, poner aquí x a la 0 no cambiará en nada. Así solamente dejo el puro 5. Muy bien, entonces todo esto es el resultado de esta división. Por último tenemos esta división que es similar a las anteriores, solamente que esta está representada con este símbolo que nos simboliza la división. Muy bien, vamos a comenzar. 45x a la quinta entre menos 9x al cuadrado. Aquí el resultado es más, entre menos es menos. 45 entre 9 da 5, y los exponentes, al ser una división con mismas bases, se restan. 5 menos 2 nos da 3, nos quedaría menos 5x al cubo. Después tenemos menos 18x a la cuarta entre menos 9x cuadrada. Menos entre menos da como resultado más. 18 entre 9 da como resultado 2, y nos quedaría la literal elevada al cuadrado, porque restaríamos el 4 menos el 2. Tal como dijimos en la explicación, los exponentes en las divisiones se están restando mientras sea la misma base. Y por último, 27x al cubo entre menos 9x cuadrada. Positivo entre negativo me da negativo. 27 entre 9 me da como resultado 3. Y x al cubo entre x cuadrada me queda como resultado x lineal. No se le pone el 1 porque no es necesario, se tiene que sobreentender cuando no tiene nada escrito, como habíamos comentado. Muy bien, entonces todo esto es el resultado de esta tercera y última división. Esto que acabamos de realizar fue división y multiplicación de términos algebraicos. I never